vamos a hablar un poquito más específico sobre este tema. Sobre todo esto de la oclusión va a depender netamente de enfermería, ¿no? Son cuidados netamente de enfermería. Oh, ¿qué pasó? Ya. Sabemos que el mantenimiento del catéter percutáneo supone tener claros los procedimientos de lavado de mano y sellado, sobre todo, ¿no? De nuestro catéter, ¿no? Pero sí, a pesar de la aplicación de esta forma de correcta de los protocolos, hay que surge la obstrucción del catéter, ¿no? Sobre todo más que todo de la parte exterior, parte externa, ¿no? La obstrucción del catéter es una de las complicaciones más habituales en este tipo de dispositivos que tenemos nosotros en este manejo de las unidades. Puede tener graves consecuencias para el paciente, como el catéter puede convertirse en uno de los dispositivos inutilizables y eso retrasar su tratamiento y lo peor del caso hacer que tengamos que retirar este catéter y buscar un recambio, ¿no? O la colocación de otro catéter que hablamos, ¿no? La oclusión se puede definir como como una parcial o permanente incapacidad de obtener reflujo sanguíneo o la infusión de sustancias a través de la luz del acceso vascular a través de este catéter epicutáneo. Hablamos de una incidencia de 2 al 44% que se pueda producir en este caso. Se dice que las zonas como el brazo derecho tienen menos incidencia de obstrucción, ¿no? La comprobación de la posición de la punta del catéter va a permitir reducir esta tasa de oclusiones, ¿no? Los catéteres multilumen tienen más episodios de obstrucciones que los de un. Hablamos de tipo de obstrucciones, hablamos de la obstrucción parcial que se puede infundir aún con dificultad y hay un reflujo en el mínimo o nulo de sangre en este caso, ¿no? Oclusión total cuando hay imposibilidad tanto de infundir como pasar aire, aspirar aquí, eh, ¿cómo digamos? Aspirar todo el contenido, hay una retirada de sangre no por el catéter. Las causas de las obstrucciones pueden ser de forma de partes externas, como es la del punto de catéter, puede estar apoyada en la pared del vaso, ¿no? O contra una válvula venosa, en este caso, ¿no? Sabemos que las válvulas actúan como puertas, ¿no? Para el flujo de la sangre. Una vez que la sangre fluye hacia arriba, estas válvulas se activan y ya no permite que la sangre baje. Entonces, al quedar la punta del catéter en esa zona, va a producir una obstrucción a ese nivel en el catéter, ¿no? Una vez que vuelve a haber fluido sanguíneo, vuelve a abrirse la válvula y vuelve a cerrarse. Entonces, eso es lo que puede producir también la obstrucción del catéter, ¿no? Y una formación de vaina de fibrina. En cuanto a los internos, es por la precipitación de los productos perfundidos o por la formación de coágulos de fibrina en este caso. Se sabe que el PIB puede ser obstruido por un coágulo interno o un trombo de la vena o una vaina de fibroblastina formada en el catéter. Ya sea por las paredes, la punta, las paredes externas o en el mismo trayecto del catéter, no en el mismo lumen del catéter. La causa de oclusión puede tener varios orígenes, ¿no? Esto más que todo se debe a un mantenimiento inadecuado del catéter, hablamos de la insuficiente técnica para corregir esto, sobre todo lo que es el lavado del catéter post infusión de medicamentos. En este caso hablamos del trayecto del segundo lumen, ¿no? Que nos facilita a nosotros la administración de antibióticos, otro tipo de medicamento que requiere el neonato, ¿no? Hablamos de un sellado inapropiado o una desconexión inadecuada de estos sistemas. Hablamos de las llaves, de los bioconectores, cuando no hacemos un buen sellado, ¿no? Y hay un reflujo y hay salida de los nutrientes que estemos pasando o de las infusiones de destroza. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando observamos las gasas humedecidas, ¿no? Y ahí produce, en ese caso, hay un retorno venoso y lo cual se va a producir una fibra de fibrina en el trayecto del catéter y eso lo obstruye.
También esto también se va a estar relacionado con una inserción traumática que nosotros hagamos al momento de insertar el catéter, ¿no? Sobre todo cuando hacemos la venopunción, ponemos a atravesar la vena, ¿no? Perforar la vena y, y producir ahí también un gran problema, la formación de un trombo. También puede ser cuando se ha llevado después de mucho tiempo más, o sea, la inserción ha demorado mucho tiempo, en este caso no hemos demorado mucho, ¿no? No debe pasar más de media hora que nosotros tratemos de colocar un catéter epicutáneo. Una punta de catéter no está ubicada, o sea, en el sitio adecuado, ¿no? Que es el tercio inferior de la vena cava superior, donde debe estar ubicado el catéter epicutáneo. Y otro factor relacionado de acuerdo a la edad del bebé, el estado de coagulación, ¿no? Como les decía, antes de colocar un catéter epicutáneo, nosotros tenemos que ver cómo está el problema, la coagulación del neonato, ¿no? Y tiene que ver una prueba de perfil de coagulación para observar cómo está, ¿no? Si este está alterado, debemos de evitar colocar el catéter epicutáneo para prevenir las hemorragias, sobre todo, ¿no? Según el manual de Gabe-Cell sobre el PI y Mideli, las causas de las obstrucciones de los catéteres PI pueden ser por coágulos, que pueden quedarse tras la extracción o infusiones de sangre o derivados, ¿no? A través de este catéter. La formación de un trombo, su formación se debe a una colocación invasiva a una punta de colocación en el tercio medio inferior de la cava. La punta no está colocada exactamente en el tercio inferior de la vena cava superior, ¿no? Hablamos del trombo mural, que forma dentro del catéter, abarca casi todo el diámetro de la vena, y hablamos del trombo intraluminal que puede ser dentro del catéter. También por la formación de vainas de fibroblastina, ¿no? Que envuelve el catéter en su punta y no permite infundir, pero no extraerla, ¿no? Se habla de una persistencia del withdrawal oclusión, ¿no? La oclusión permanente de la retirada, de que hablaba Eduardo, ¿no? Que al momento de querer retirar el catéter no se podía retirar el catéter, ¿no? Se destruye todo el lumen de la vena y se queda adherida a la pared de la vena y no se puede retirar el catéter epicutáneo. Las causas principales, la respuesta es como una respuesta, la formación de los trombos más que todo es una respuesta fisiológica del organismo, ¿no? A la presencia de un cuerpo extraño dentro del lumen de la vena, ¿no? En este caso del catéter epicutáneo. Sabemos que si es una reacción del cuerpo a la presencia de un cuerpo extraño, no existe un método para prevenir la formación de esta vaina de fibroblastina. Otras causas que puedan producir la oclusión del catéter son los agregados lipídicos, cuando se administra nutrición parenteral con lípidos, sobre todo, ¿no? También vemos que los lípidos son más pesados y son más irritantes, ¿no? Precipitado de fármaco que puede ocurrir después de una infusión simultánea o con poca diferencia de tiempo de fármacos incompatibles entre sí, ¿no? Sabemos que hay incompatibilidad de fármacos y si introducimos, pues no esperamos ni un minuto y estamos infundiendo el otro fármaco y lo puede producir precipitados como reacción a la incompatibilidad de estos fármacos, y estos precipitados pueden obstruir el catéter epicutáneo, el lumen del catéter epicutáneo. También hablamos de otros tipos de oclusiones como las obstrucciones trombóticas y las no trombóticas, ¿no? Que las obstrucciones trombóticas pueden ser provocadas por la generación de una cubierta de fibrina o formación de un coágulo dentro y fuera de la luz del catéter, ¿no? Que puede verse a una trombosis venosa como consecuencia de una lesión de la pared de la vena, ¿no? Sobre todo al momento que tratamos de pasar el epicutáneo rápidamente. Puede estar relacionada con las propias características como comportamiento, características de las mismas infusiones que podemos tener, ¿no? Comportamiento reológico que se produce con la colocación de estas infusiones. Más que todo se debe a la formación de fibrina o formación de coágulos dentro o fuera del lumen de la luz, ¿no?
a través, a veces vemos la válvula, a veces se forma abajo en la entrada y la salida de la sangre, ¿no? En la parte de las válvulas, ¿no? Esa también puede obstruir, digamos, el luz de la vena y hay obstrucción del pase, ¿no? Digamos, del catéter en este caso. Y si la punta del catéter está a ese nivel, la obstrucción es total en este caso, ¿no? La trombosis venosa por lesión de la pared del vaso, que se pueda producir, en este caso, como les decía, la perforación de este vaso, si hacemos la introducción rápida o si cuando hay resistencia al momento de introducir el catéter, lo forzamos, ¿no? Y si son catéteres grandes con flujo venoso insuficiente a su alrededor, también puede haber una formación de turbulencia y aumenta el riesgo de trombosis. Tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo. En este caso tenemos la técnica de enjuague inadecuado que conduce a una incapacidad para crear una presión positiva dentro del catéter con un bloqueo de heparina, ¿no? O un reflujo de sangre de catéter en este caso. Pero como les decía anteriormente, el uso de la heparina está observado en este caso, ¿no? La falta de lavado adecuado de rutina o antes o después de la administración de medicamentos también puede producir la formación de fibrina y de coágulos de trombos a nivel de la vena con el trayecto del catéter. Las obstrucciones no trombóticas, más que todo, está dada por las alarmas de oclusión de las bombas configuradas incorrectamente, ¿no? A veces no le hacemos caso cuando suenan las bombas y no nos estamos fijando sobre la presión que vaya marcando esta bomba cuando está pasando las infusiones, ¿no? Abrazaderas cerradas en la tubería, o sea, cuando nosotros colocamos el tegader, hacemos presión, mucha presión al momento de fijar el tegader y hacemos una especie de conito, entonces vamos a producir una especie de, digamos, de obstrucción a ese nivel cuando nosotros damos la vuelta a todo el tegader, ¿no? Y inclusive hacemos presión para nosotros fijar el tegader o pegar el tegader, ¿no? Sabemos que cuando nosotros coloquemos el tegader solamente se pone en forma suave y se va friccionando para que se adhiera a la piel, ¿no? No hay que pasar o dar la vuelta a todo el brazo cuando nosotros coloquemos el tegader para fijar estos catéteres epicutáneos. Hay dobleces en el tubo del catéter, lo que les decía, que a veces cuando colocamos bastantes llaves o bioconectores para la administración de los medicamentos, hay la manipulación o la colocación de varias líneas hace que este catéter se rote o tome otra posición y ahí se va codonando, entonces ahí también se puede obstruir, ¿no? Posición del bebé, al momento que nosotros hacemos la manipulación de bebé, hacemos los cambios posturales, también que tenemos que hacer los cambios de la ubicación del catéter, ¿no? En este caso de la parte externa del catéter. Y también se refiere a las precipitaciones de los medicamentos, ¿no? A veces la incompatibilidad de medicamentos, al momento de los tiempos que nos llevamos al momento de colocar el tiempo de colocación de un medicamento a otro, ¿no? ¿Qué factores de riesgo nos lleva a esto? ¿No? Como les decía, se continúa repitiendo el no enjuagar adecuadamente antes y después de la administración de medicamentos o incompatibilidad de las soluciones que nosotros estemos administrando en el trayecto de este catéter. Sabemos que por el lumen que estamos pasando NPT lípidos no podemos pasar otra cosa, ¿no? Por los problemas de incompatibilidad que puede producirse con lo que son los lípidos, sobre todo con los lípidos. Sobre todo cuando hay desequilibrio de calcio y fósforo que hay en el NPT, ¿no? Los residuos de lípidos, como les decía, las infecciones que pues, se pueden producir por hongos, sobre todo, ¿no? Problemas de infecciones. Hablamos de los factores, ¿no? Es el dibujo clásico que tenemos, esto es todo lo que es el catéter epicutáneo desde que ya está fijado en el bebé y el trayecto de toda la zona que va hacia la parte exterior y lo que hacemos, ¿no? Hablamos del pinzamiento del clan, de acuerdo al nivel que lo hagamos, vamos a producir un problema ahí, ¿no? El lavado inadecuado del catéter después de la administración de antibióticos y la administración de infusiones incompatibles. Si nosotros
administramos medicamentos de hora a hora y si nosotros no hacemos una buena limpieza de este catéter al momento de pasar el otro medicamento, vamos a producir cristales a nivel de las paredes de este catéter y vamos a poder provocar la obstrucción de este catéter, ¿no? El reflujo sanguíneo, largo tiempo de permanencia de este catéter también, la purga ineficiente y después de administrar los fármacos, la facilidad de la colonización cutánea que tiene el catéter, ¿no? Durante los primeros años de vida del recién nacido, sobre todo, primeros meses, los primeros meses, sobre todo. La escasa o la incorrecta técnica séptica, que también tiene importancia en este caso, ¿no? Y la posición adecuada de la punta del catéter. La formación de la funda de fibrina, el catéter doblado o incurvado al momento que hacemos los bucles, sobre todo, ¿no? Les decía que cuando nosotros coloquemos el tegader no hagamos presión porque vamos a hacer presión a nivel de los bucles. Entonces, si nosotros suavemente colocamos, friccionamos, ese tegader se va a adherir a la piel y a los accesorios que tengamos dentro, ¿no? Sobre todo al resto de catéter o a la gasa que ponemos para cubrir lo que es el bucle para que no se adhiera directamente al tegader, que con el momento que tengamos que hacer la limpieza, no, sacar el tegader, no sé, digamos, ah, por un problema tengamos que, al momento de sacar el tegader, se salga el catéter, ¿no? Tengamos que se movilice el catéter en este caso. Entonces, todos los puntos son importantes para nosotros prevenir este problema de obstrucción. ¿Cómo detectamos? Como le decía, verla y visualizar si en el trayecto hay retorno venoso en el trayecto del catéter, hacer la limpieza, hay que observar las partículas de acuerdo al cuando vamos a colocar el NPT, veamos las condiciones, cómo viene nuestro NPT, si hay partículas o viene con características distintas, entonces que hay que ver esas cosas, ¿no? Hay que observar los cambios de capacidad de la aspiración o lavado de los dispositivos, hay que ver si hay dolor durante la infusión, que manifiesta el bebé al momento de que le van a infundir el medicamento, hay un poco de irritabilidad, aumento de la frecuencia cardíaca en este caso, ¿no? Y en unos casos el bebé empieza a bajar su saturación. Percepción de fuga de flujos en el lugar de inserción del catéter, generalmente provocado por la creación de una vaina de fibrina, ¿no? Hay que observar toda vez, no solo a nivel del trayecto del catéter, sino también la parte exterior, cuando nosotros hacemos las conexiones de los bioconectores, o si no tenemos el bioconector, de las llaves de triple vía, ¿no? En este caso. Y las alertas de las bombas que nos informan de las oclusiones, sobre todo, ¿no? Y hay que resolver la bandita donde indica sobre la presión que está ejerciendo en el momento de difundir los líquidos en la bomba. Las 11 recomendaciones sobre una técnica de lavado de presión a presión positiva con una jeringa de 10. No hay que expirar el catéter, sobre todo el catéter de un French o dos French, porque acuérdense, su diámetro es bien pequeño. Asegurar una buena posición de la punta de catéter, la perfusión continua de líquidos, heparinización casi no usamos porque no hay unos estudios que nos digan qué beneficios trae en el bebé, ¿no? Inclusive puede haber un mayor riesgo también de que pueda haber sangrado en el bebé si usamos lo que es la limpieza o para desobstruir con heparina. Evaluación diaria del catéter, ver todo cómo está el catéter desde la fijación, todo el punto de inserción, todo el trayecto de este catéter, ¿no? Hablamos de las consideraciones que tenemos que tener cuando tenemos catéter de doble lumen, cómo están las infusiones en ambos lúmenes, el empleo de técnicas asépticas adecuadas, la prevención de oclusión intraluminal, se recomienda evitar el uso de fenitoína y diazepam por el pico. Acuérdense, no se pasa fenitoína y diazepam por el pico por las precipitaciones que puedan producir, que producen este catéter, estos medicamentos que se adhieren a las paredes del catéter. Sobre todo cuando pasamos estos medicamentos por vía periférica, que son netamente irritantes, pero también producen precipitados, ¿no? Estos medicamentos pasan bien diluidos en forma lenta y se hace la limpieza correcta de estas vías, ¿no? No hay que infundir hemoderivados, dicen, ¿no? Algunas veces es
te puede influir, te indican pasar, perdón, transfundir hemoderivados por catéter percutáneo, veamos los riesgos que hay de la alta probabilidad de obstrucción de este catéter por la administración de hemoderivados, ¿no? No hay que realizar, digamos, muchas medicaciones de presión venosa y macromoléculas, sobre todo, ¿no? Sobre todo evitar eso, la administración de hemoderivados por el catéter, porque acuérdense que la sangre se pega mucho, las paredes, si el trayecto es largo del pico, puede formar fibrinas, se obstruye y ya malogramos nuestro catéter. Y hay que hacer la limpieza del catéter y de la zona, ¿no? Cuando nosotros usemos, vamos a manipular lo que son los bioconectores, la limpieza adecuada de eso. Previo a nosotros tenemos que hacer nuestro lavado de manos, buen lavado de manos, nuestra colocación de nuestros guantes estériles, coger, si tenemos clorexidina, sino alcohol 70%, y hacer una limpieza exhaustiva de los bioconectores para nosotros poder colocar los aditivos que son para colocar lo que es la medicación en el paciente, ¿no? Se recomienda, dice la bibliografía que indica el uso de uroquinasa, heparina u otros activadores plasminógenos para tisular para la obstrucción de catéter, pero sin embargo, en los pacientes, como les decía, en los pacientes neonatales, este procedimiento está todavía para evaluar. No existen evidencias de eficacia en esta población, ¿no? Y no hay y podría comprometerse la seguridad del bebé. Como les decía, el uso de heparina en nuestros neonatos, no hay muchos estudios que nos digan que esto favorece al neonato, sino que esto pone en riesgo también. Acuérdense que la heparina es un anticoagulante, el cual también pone alto riesgo de hemorragia en el bebé, ¿no? Y sabemos que esta obstrucción representa una de las principales causas por qué se retira los catéteres epicutanos en nuestros pacientes. Hay que también evaluar, ¿no? Como si nosotros después de las maniobras que hacemos no podemos desobstruir el catéter, evaluar la probabilidad de colocar otro catéter en el bebé, ¿no? Si este lo necesita, puede ser durante esas 24 horas o esperar 48 a 72 horas para colocar el otro catéter. A veces te recomienda molizar al recién nacido en posición prona o posición supina y inspeccionar el catéter debajo del apósito para detectar nudos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Hay que también ver si hay dobleces o migración de este catéter en este caso. Si este catéter está colocado en las extremidades, en el brazo, en las piernas, debemos de reposicionar con el objetivo de liberar la flexión o la deformación del dispositivo. Acuérdense que estos catéteres son bien flexibles y son de fácilmente que se puedan acordonar, ¿no? Esto más que todo es para los pacientes pediátricos, ¿no? Si se requiere un agente trombótico limpiador para alcanzar la destrucción, se aplica, ¿no? Se usa una jeringa de 10, se aspira y se aplica el agente eh, antitrombótico o trombótico y se espera una hora y se aspira de nuevo y se hace la limpieza, ¿no? Pero más que todo se maneja con pacientes pediátricos. Se dice que se emplea también la técnica de descarga suave en caso sean en la oclusión parcial en este caso, ¿no? Pero con la presión negativa en los catéteres. Y se aspira con una jeringa de 10, pequeña cantidad, y vemos retorno y hacemos la limpieza con cloruro de sodio. Bueno, ese es todo lo que les podía brindar sobre lo que es la oclusión de los catéteres epicutáneos y el manejo que se tiene que tener, ¿no? Tengamos en cuenta que esta oclusión es netamente manejo de enfermería y sobre todo va a tener relación con el cuidado que nosotros brindemos a estos catéteres epicutáneos, ¿no? Sobre todo en la parte externa, ¿no? Que veamos que no se ocluya, que no se doble, que no se gire,
en caso este catéter esté doblado, los pinzamientos que hacemos con la salida, con este trayecto de PIC que está en la parte externa, con los CLAN, tenemos que estar evitando los pinzamientos constantes, ¿no? Con este CLAN, porque esto también produce un estrechamiento de este lumen de este catete de la parte externa y va a producir una obstrucción a ese nivel. ¿Alguna pregunta que tengan, chicas? Muchas gracias, licenciada Araceli. Estimados participantes, los motivos que puedan alzar su mano o escribir en el chat para hacer algunas consultas a la licenciada Araceli. Bueno, esto más que todo es ver cómo, cuáles son la forma de cómo prevenir nosotros los problemas, las complicaciones después de, durante la inserción, el manejo y el retiro del catéter epicutáneo, ¿no? Todo va a depender de enfermería y las condiciones que presente el paciente, ¿no? Pero más que todo es manejo de enfermería, ¿no? Todas estas complicaciones que se puedan dar. Acuérdense que el lavado de manos y la aplicación de técnicas sépticas es el, el, el pilar primordial para nosotros, ¿no? Y para el manejo y la prevención de infecciones relacionadas con con los catéteres percutáneos en los neonatos, sobre todo los prematuros. No tengo ninguna pregunta en el chat. Eso me da a entender que ya les saqué, han entendido sobre el tema, la importancia que tiene todo el interactor de enfermería sobre el manejo de los catéteres epicutanos. Entonces, chicas, las dejo, las esperamos el día de mañana para el taller en este caso vamos a hablar sobre lo que es la introducción del catéter epicutáneo. Ya nos estamos acercando a los últimos temas de este diplomado sobre lo que es el catéter epicutáneo, el manejo y lo que es la colocación de nuestro catéter, ¿no? Entonces, chicas, espero que estén terminando con sus cuestionarios, estén enviando sus trabajos que se les ha requerido y los esperamos mañana en los talleres. Así es. Muchas gracias, licenciada Araceli, por la sesión del día de hoy. Y como dice la licenciada Araceli, el día de mañana tenemos el taller de esta quinta unidad, ¿no? Entonces los esperamos el día de mañana de 9 a 12 pm. Ya le vamos a estar brindando toda la información que necesitan para el taller de mañana. Muchas gracias, licenciada Araceli. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Muchas gracias.